Clases particulares para Lola Aldazoro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, vamos a explicar funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen esta forma. Tienen un número k, que lo vamos a llamar factor, un número a, que lo vamos a llamar base del exponente, vamos a indicar aquí, y un número x que vamos a llamar exponente, este que está acá. Bien, vamos a ver las particularidades de cada uno. El valor k es el factor, es un número real, puede ser cualquier número del menos infinito al más infinito, como por ejemplo 3, un cuarto, menos 2, 4,8, etc. El número a es la base del exponente, tiene que ser un número positivo y estar entre 0 y más infinito, pero siempre tiene que ser mayor que 0 para las funciones exponenciales. X es el exponente, que puede ser cualquier número real. Vamos a ver unas funciones, vamos a poner estas funciones como ejemplo. Fíjense que en la primera función, que se llama f de x, es muy claro ver cuál es k, cuál es a, y el exponente está en forma de x, solamente de x. En la función g se nos hace difícil encontrar el factor k, porque el factor k es 1. En la función h es difícil encontrar cuál es la base del exponente, porque 5 a la x está dividiendo. Y en la función m vamos a ver que el exponente tiene un signo menos, por lo tanto, el 2 no es el a. Vamos a ir analizando cada una de estas funciones para ver cuáles son los valores de k, de a, y cómo es el gráfico de la función. Bien, antes de ver eso, vamos a ver algunas propiedades de potencia. Cualquier número elevado a 0 da 1. Por ejemplo, 2 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1, 17,23 a la 0 es 1, pi a la 0 es 1. Por lo tanto, todos los números elevados a la 0 dan 1. Nosotros vamos a trabajar, como dijimos recién, con los mayores de 0. Cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. 2 a la 1, 3 a la 1, 17,23 a la 1, pi a la 1, siempre dan el mismo número. Un número elevado al cuadrado quiere decir que ese número se multiplica por sí mismo 2 veces. Ahí tenemos a 2. Si está elevado a la 7, lo multiplico por sí mismo 7 veces. Por ejemplo, 2 a la cuarta es el 2 multiplicado 4 veces. Entonces tengo 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Un número elevado a la menos 1 es la inversa de ese número. Para hacer esta propiedad, lo que tengo que hacer es poner el número a en forma de fracción. Cualquier número en forma de fracción, el denominador pasa a ser 1. Entonces, a en forma de fracción es a sobre 1. A a la menos 1 es a sobre 1 todo a la menos 1. El menos 1 ese lo que hace es invertir, por lo tanto queda 1 sobre a. 6, por ejemplo, 6 a la menos 1, 6 puesto en fracciones, 6 dividido 1, a la menos 1 me queda un sexto. Pi a la menos 1, pi en fracciones, pi dividido 1, pi sobre 1, a la menos 1 me queda 1 sobre pi. Todas estas propiedades las voy a ir aplicando en las funciones que puse en el ejemplo primero. Un número elevado a m por n es lo mismo que el número elevado a la m, todo elevado a la n. A ver, vamos a explicar un poco qué es este quilombo. Por ejemplo, 2 a la cuarta, 2 elevado a la 4, ese 4 lo puedo poner como 2 por 2. Entonces, esa expresión la puedo hacer como 2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Fíjense que 2 al cuadrado es 4,
por lo tanto me queda 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Entonces fíjense que llegamos al mismo resultado aplicando dos propiedades diferentes. Esto lo vamos a utilizar acá. Por ejemplo, si yo tengo a la menos 2, menos 2 lo puedo escribir como menos 1 por 2. Entonces puedo aplicar a la menos 1, todo elevado al cuadrado, por lo tanto, a la menos 2 es 1 sobre a todo al cuadrado. 7 a la menos 4, el menos 4 es menos 1 por 4. Entonces puedo ponerlo 7 a la menos 1, todo elevado a la cuarta. 7 a la menos 1 es un séptimo elevado a la cuarta y me queda de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo una función que es a la menos x, esa menos x la puedo poner menos 1 por x. Entonces me queda a la menos 1, todo elevado a la x, por lo tanto me va a quedar 1 sobre a elevado a la x. Ahora, la base del exponente no es a, es 1 sobre a. Esto es importante a la hora de graficar la función. Por ejemplo, si yo tuviese una función exponencial que es 2 a la menos x, la base no es 2. ¿Por qué? Porque el exponente hay un menos y yo no tengo que tener un menos. Porque si se acuerdan la función es k por a la x. Entonces ese menos lo tengo que sacar de ahí. ¿Cómo saco ese menos? Bueno, ese menos x lo puedo poner como menos 1 por x y aplico esta propiedad de acá. Entonces me queda 2 a la menos 1, todo elevado a la x, por lo tanto 2 a la menos 1 es un medio elevado a la x. Fíjense que ahora la base de la función exponencial es un medio y no 2 como parecía en este caso. Bien, vamos a utilizar todas estas propiedades ahora. Bien, vamos a ver cómo se grafican las funciones exponenciales. Como dijimos anteriormente, es un factor k multiplicado por una letra a, que es la base, y por el exponente, que es la variable x. Bien, las funciones exponenciales tienen esta forma siempre y cuando k sea mayor que 0 y a sea mayor que 1. Si k es menor que 0, entonces la función es muy parecida, pero está espejada con respecto al eje x. K menor que 0 y a mayor que 1. Si k es mayor que 0, pero a es menor que 1, la función toma esta forma. Y si k es menor que 0 y a menor que 1, la función se grafica de esta manera. Ahora vamos a ver todos los casos de las funciones que pusimos anteriormente. Fíjense que todas las funciones pasan por el valor k cuando x vale 0, porque ya dijimos que hay una propiedad que a elevado a la 0, cuando x vale 0, es 1. Entonces, si esto es 1, f es igual a k. Por lo tanto, cuando x vale 0, que sería f de 0, reemplazo 0 aquí y me queda igual a k. Entonces, todas las funciones pasan por su valor k, ya sea positivo o negativo. También vamos a ver que cuando k es mayor que 0 y a mayor que 1, la función es creciente. A medida que crece x, crece la función. Cuando k es menor que 0 y a mayor que 1, la función es decreciente. La función celeste, fíjense que disminuye sus valores en el eje y a medida que crece en x. Cuando k es mayor que 0 y a menor que 1, la función es decreciente. A medida que aumenta x, disminuye y. Y cuando k es menor que 0 y a menor que 1, la función es creciente. ¿Tá? Todo eso nos va a ayudar a definir cuál de esas cuatro funciones representa la gráfica que quiero hacer y podemos ya deducir de antemano si la función es creciente o decreciente. Supónganse que yo tengo la función f de x igual a k por a. La función simétrica con respecto al eje x es una función que es menos la función f de x. Por ejemplo, si f de x es k por a la x, la función simétrica con respecto al eje x es menos k por a la x.
La función simétrica con respecto al eje Y va a ser una función que en lugar de multiplicar, como dice acá, todo por menos, lo que tengo que hacer es cambiar x por menos x. Entonces fíjense que si esta era f de x, la función espejo con respecto al eje Y va a ser reemplazando el menos acá. Esto es lo mismo que escribir, según las propiedades que vimos antes. ¿Se acuerdan que menos x era menos 1 por x? A a la menos 1 es 1 sobre a, por lo tanto, esta función, que es la función espejo con respecto al eje Y de f de x, se escribe de esta manera. En resumen, si quiero simetría con respecto al eje x, g de x es menos f de x. Si quiero simetría con respecto al eje Y, h de x es f de menos x. Bien, vamos a analizar las funciones que vimos en la primera diapositiva. La primera función que vimos es 2 por 2 a la x. Lo que tenemos que hacer es identificar quién es a y quién es k para ver cuál de esas cuatro funciones es la gráfica que corresponde a esa función. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es a. La letra a está elevada al exponente x, por lo tanto es fácil de ver que 2 a la x, la letra a es igual a 2. Ahora la letra k, que es el factor, es fácil de ver que es 2. Por lo tanto, a es mayor que 1 y k es mayor que 0. Por lo tanto, la función que quiero graficar es esta función que está aquí. Esa es la gráfica de la función 2 por 2 a la x. Esa es una gráfica, va a tener esa forma de gráfica. Ahora lo que tengo que hacer, sabiendo cuál es la forma, es ubicarla en los puntos. Como yo ya sé que tiene esa forma, lo que voy a hacer es construir una tabla de algunos valores para saber por dónde pasa esa gráfica. Con 3 valores está bien, pero en este caso lo vamos a hacer con 5. Fíjense, pongo en esta tabla una columna donde voy a poner los valores de x y otra columna donde voy a poner los valores de f de x. Entonces voy a decir, voy a poner los valores de x en forma creciente, es decir, de izquierda a derecha. Voy a poner menos 2 como el primer valor y hago la cuenta acá cuánto me da cuando reemplazo x por menos 2. Fíjense, 2 elevado a la menos 2 es 2 elevado a la menos 1, que es un medio, todo al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto. Un cuarto por 2 me da un medio, es decir, 0,5. Ubico el punto en la gráfica, en menos 2 de x, un medio de y. Ahora reemplazo por menos 1. 2 a la menos 1 es 1 sobre 2. 1 sobre 2 por 2 me queda 2 sobre 2. 2 dividido 2 es 1. Entonces voy a ubicar en menos 1 el valor 1. En 0, cuando reemplazo 0 en x, 2 elevado a la 0, como vimos en las propiedades, es 1. Por lo tanto, 2 por 1, 2. Ubico el valor ahí. Ese es el valor k. Es mi valor f de 0. Cuando x vale 1, me queda 2 elevado a la 1, es 2, por 2, 4. Por lo tanto, voy a tener en x igual 1, f de x igual 4. Cuando x vale 2, 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. Por lo tanto, obtengo ese valor. Y ahora, mi gráfica exacta es esa que está ahí. Con todas las funciones tengo que hacer lo mismo. Fíjense que x crece hacia abajo, lo hice a propósito, y la función f de x también crece hacia abajo. Por lo tanto, de la tabla puedo ver que esta exponencial es una función creciente. Todo lo que yo ubico en x es el dominio y lo que sale en f de x es la imagen. Por lo tanto, el dominio es los valores de donde salgo y la imagen son los valores de donde termino.
Si yo salgo de 2, termino en 8. Si salgo de 1, termino en 4. Si salgo de 2, termino en 2. Y así sucesivamente. El dominio de las funciones exponenciales son todos los reales. ¿Bien? Yo puedo poner cualquier número en el exponente que lo voy a poder calcular. Pero la imagen no, la imagen depende de los valores de k y a. En este caso, como k y a son positivos, la imagen son los positivos, los reales, que es los valores donde va a parar el valor que yo puse en x. Entonces, en este caso, la imagen es de 0 a más infinito. Vamos a analizar ahora esta función, 5 a la x. Vamos a ver cuánto vale a. A es el valor que está elevado a la x. Por lo tanto, es fácil de ver aquí que a es igual a 5. Por lo tanto, a es mayor que 1. Elimino las dos opciones que estaban cuando a era menor que 1. Ahora, ¿cuánto vale k? K vale 1, ¿está bien? Porque no tengo ningún valor acá, entonces es 1. Y como es mayor que 0, obviamente me queda este valor. Esa va a ser la gráfica de la función. Ahora lo tengo que ajustar con la tablita. Obviamente voy a hacer lo mismo. Esta función, puedo ver acá que es una función creciente, que el dominio son todos los reales y la imagen es de 0 a más infinito. Vamos a ver ahora esta otra función que es 4,8 por 1 sobre 5 a la x. Fíjense que acá es más difícil saber cuál es a, porque la x está en el denominador. Por lo tanto, quiero expresarlo de esta manera. Con las propiedades que vimos, 1 sobre 5 a la x lo puedo expresar como un quinto a la x. Y acá sí veo que a es un quinto y es menor que 1. Por lo tanto, las dos posibilidades que me quedan son estas dos. Ahora tengo que saber cuánto vale k. K en este caso es 4,8, por lo tanto es mayor que 0. La gráfica que me queda es la de arriba. Acá podemos ver que el dominio son todos los reales y la imagen es de 0 a más infinito. Vamos por este caso. Acá es muy fácil encontrar el a. El a es igual a 2. ¿Ven? Es muy simple. Y el k es igual a menos 6. A, al ser igual a 2, entonces me queda que puede ser cualquiera de estas dos posibilidades. El k, al ser igual a menos 6, es menor que 0, por lo tanto, la función es esta que está acá. Fíjense otra vez que el dominio son todos los reales y la imagen es de 0 a menos infinito. De menos infinito a 0, perdón. Siempre se lee de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Vamos con esta función. Menos 3 por 2 a la menos x. Acá lo que encontramos es que el exponente tiene el signo negativo. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad donde puedo expresar menos x como menos 1 por x. Entonces, 2 a la menos 1 es un medio, por lo tanto me queda un medio a la x. Ahora sí, a es igual a un medio. Si a es igual a un medio, a es menor que 1. Puede ser este valor o este valor, por lo tanto descarto los otros dos. K es igual a menos 3, lo puedo ver claramente acá, por lo tanto K es negativo, es este valor de acá abajo. Por lo tanto, m de x es esa función. Otra vez, el dominio siguen siendo todos los reales, pero la imagen es de menos infinito a 0. Bien, ¿cómo encuentro una función con dos puntos? Hay un problema que dice que una bacteria se empieza a reproducir y a los 2 días hay 1.000.000 de bacterias. A los 5 días hay 8 millones de bacterias. Entonces vamos a expresar esto de esta manera. En el eje Y voy a poner la cantidad por millones de bacterias, 1.000.000, 2 millones, 3 millones, así hasta 8 millones, y en el eje X voy a poner los días. Por lo tanto, a los 2 días hay 1.000.000 de bacterias, la función que tengo que encontrar pasa por ese punto, y a los 5 días hay 8 millones de bacterias.
Bien, ¿cómo expreso esto? Fíjense que cuando x vale 2, es decir, f de 2, la función es igual a 1. Por lo tanto, esto que está acá, voy a reemplazar f de 2 por 1 y la x por 2. Voy a poner este punto en esta función. Fíjense, cuando x vale 2, f vale 1. Por lo tanto, ahí tengo una ecuación. Obviamente la función que yo quiero encontrar es esa función verde. Ahora, el segundo dato que tengo, el segundo punto que tengo es cuando x vale 5, f vale 8. Por lo tanto, reemplazo x igual 5 y f 8. Por lo tanto, me queda de esta manera. Bien, de esas dos ecuaciones, tengo que encontrar k y a. Por lo tanto, lo que voy a hacer es reemplazar, despejar de las dos ecuaciones k e igualar las dos ecuaciones. De la primera, paso el a cuadrado dividiendo y me queda que k es 1 sobre a cuadrado. De la segunda, me queda que k es 8 sobre a a la quinta. Por lo tanto, igualo las dos ecuaciones y me queda que 1 sobre a cuadrado es igual a 8 sobre a la quinta. Voy a pasar este a la quinta multiplicando acá arriba, por lo tanto me queda de esta manera. Fíjense que tengo a la quinta dividido a cuadrado, por lo tanto se me restan los exponentes, es lo mismo que a la 5 menos 2. Por lo tanto me queda a al cubo igual a 8. Para despejar cuánto vale a, aplico raíz cúbica en los dos lados y me queda que a es raíz cúbica de 8. Por lo tanto a es igual a 2. Voy a esta ecuación, que es una de las que despejé, y reemplazo por a igual a 2 y obtengo cuánto vale k. Por lo tanto, k vale un cuarto, ya que tengo 2 al cuadrado, 4, 1 dividido 4. Entonces, la función que estoy buscando es esta que está acá. Un cuarto, que es k, por a la x. Un cuarto por 2 a la x. El último punto que vemos ahí es a ver cómo se modifica una función cuando le sumo una constante. Nosotros lo que hicimos al principio fue calcular la tabla para f de x con la primera función que di. ¿Qué pasa si a esa función le resto 3? Tengo una nueva función que es la f de x menos 3. Quiero ver cómo se modifica esta función cuando le resto una constante. Bien, ya que tengo la tabla hecha, voy a aprovechar la misma tabla y voy a graficar g de x. Entonces, en esa g de x, lo que voy a hacer es, al valor de f de x le voy a restar 3, ya que esto que está acá lo calculé en esta columna. Por lo tanto, g, cuando reemplazo x con menos 2, lo que tengo que hacer es 0,5 menos 3. Por lo tanto, me da menos 2,5. Fíjense que g de x, cuando x vale menos 2, g de x vale menos 2,5. Por lo tanto, voy a ubicar ese punto acá, x menos 2 y menos 2,5. Hago lo mismo con el punto siguiente. Al f de x, que es este de acá, le resto 3. 1 menos 3, menos 2. Por lo tanto, ahí está el siguiente valor. G a la 0, fíjense, lo vamos a calcular acá. 2 a la 0 es 1. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. Es lo mismo que decir 2 menos 3, menos 1. Por lo tanto, el siguiente valor está aquí. Lo hago con el siguiente. F de x menos 3 me da 1. Ubico el valor acá. Y lo mismo acá, 8 menos 3 menos 5. Por lo tanto, el otro valor está ahí. Y la gráfica de g de x es esa. Entonces, ¿en qué modifica que yo le reste 3? Si le resto 3, la gráfica baja 3 unidades. Por lo tanto, es fácil de ver que si le sumo 3, la gráfica va a subir 3 unidades. Vamos a ver
que significan el conjunto de ceros, el intervalo positivo y el intervalo negativo, o positividades y negatividades. Bien, lo primero que tengo que hacer es encontrar el conjunto de ceros, porque el conjunto de ceros es lo que me define los intervalos de positividades y negatividades. Obviamente las funciones exponenciales no tienen cero, salvo que le reste una constante. Vamos a utilizar la última función que hicimos, que es la única que pasa por cero. El resto vimos que no pasaba por cero. Entonces en esta función 2 por 2 a la x menos 3, vemos que g de x pasa por 0 entre estos dos valores. Entre esos dos valores pasa por 0 la g de x. Quiere decir que el valor de x, por donde g de x pasa por 0, está entre 0 y 1. Y si lo vemos, el 0 de la función está entre 0 y 1, es ese valor de ahí. Bien, ¿cómo lo calculo? Bueno, lo que tengo que hacer para encontrar el valor de x cuando pasa por 0 es agarrar g, igualarla a 0, despejar x y encontrar el valor, cuánto vale x, para que g valga 0. Bien, entonces lo que hago es, a esa expresión le sumo 3 en ambos miembros, o paso el 3 sumando para el otro lado. Por lo tanto, 2 por 2 a la x es igual a 3. El siguiente paso es dividir por 2. Entonces, 2 a la x es igual a 3 medios. Y aplico logaritmo en base 2 para despejar la x. Logaritmo en base 2 de 2 a la x es x. Y eso es igual al logaritmo en base 2 de 3 medios, que es aproximadamente 0.585. Bien, 0.585 es el conjunto de ceros. Obviamente hay un solo cero. ¿Cuál es el intervalo de positividades? Obviamente una función es positiva cuando está por arriba del eje x, o sea, cuando los valores son positivos, y una función es negativa cuando está por debajo del eje x, es decir, cuando los valores son negativos. Por lo tanto, se ve fácilmente que desde el x igual a 0.585 hasta más infinito, en esta zona, la función tiene un intervalo de positividades, o sea, la función es positiva. Es decir, que el intervalo de positividades es de 0.585 hasta más infinito. El intervalo de negatividades, obviamente, va a ser el resto, donde es negativa. Ese intervalo es de menos infinito hasta 0.585. Bueno, ¿y para qué se usan las funciones exponenciales? Supónganse que viene alguien del aeropuerto con coronavirus el primer día. Esa persona, en el primer día que está en el país, contagia a 3 personas, que es la tasa de contagio del coronavirus. Esas 3 personas, a su vez, al día siguiente contagian a 3 personas más, siendo ya 9 personas. Y esas 9 personas nuevas contagian a 3 personas más. Por lo tanto, llegan a 27 nuevos contagiados. Quiere decir que el día 0, el primer día cuando llegó la persona, los contagios eran uno solo. Esa persona al día siguiente, que es el día 1, contagió a 3. Esas 3 personas contagiaron a 3 personas más, o sea que el segundo día los contagiados eran 9. Y cada una de esas 9 personas contagió a 3 personas más, o sea que el tercer día los contagiados eran 27. Por lo tanto, la función se puede escribir de esta manera. Ahora, fíjense que tengo la base es el 3 y el exponente es el x. ¿Dónde entra el juego? ¿En dónde entra en juego en esto el factor k? Bueno, supónganse que en lugar de venir una sola persona contagiada, vinieron 2. Si esas 2 personas contagiadas, cada una, el primer día contagió a 3, ya llegan a 6. Y esas 6 personas contagiaron a 3 más, ya llegan a 18. Y esas 18 personas que contagiaron a 3 cada una, llegan a 54. Por lo tanto, la tabla de contagios es la siguiente. 2 personas el día inicial,
6 personas el primer día, 18 personas el segundo día, 54 personas el tercer día. Por lo tanto, el factor K ahora es 2, porque los que iniciaron los contagios son 2 personas. Listo, Lola. Espero que con esto apruebes esa materia.